del Facebook. Y hoy traía una palabra que algunas veces está una dándole vueltas y pensando en las cosas de Dios, ¿verdad? Y yo he pensado en María y en José. Pensaba en María y José porque no he escuchado muchas prédicas ni de María ni de José. No lo resaltamos, no sé si es porque, no sé, porque tienen una historia muy bonita y hicieron muchas cosas. Bueno, de hecho el nombre de la prédica es Los guardianes de la gracia en fe. Y ya sabemos por qué, ¿no? Porque es que guardaron la gracia. María lo llevó en su vientre y lo guardaron de pequeño y lo guardaron. Gracias también a ellos, pues hoy en día podemos tener también lo que tenemos y disfrutar de lo que disfrutamos en estos tiempos, ¿verdad? Así que vamos a empezar y que Dios me ayude. Bien, vamos a Lucas 1:26. Bien. Y dice la palabra: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Preguntamos, ¿por qué al sexto mes? ¿Por qué dice sexto mes, verdad? Porque era el sexto mes en que Elizabeth, la prima, estaba embarazada de Juan el Bautista. Y dice, a una virgen desposada, que decimos virgen, virgen, ¿por qué virgen? Porque no había tenido relaciones, se le llama virgen a una mujer que no ha tenido relaciones todavía sexuales con su esposo, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hemos hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Continuamos. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Viste? A veces nosotros preguntamos, ¿cómo será esto? O no preguntamos siquiera, o ni siquiera hacemos caso a algo que nos ocurre en Dios, y ni siquiera preguntamos, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a ser? ¿No? Ella dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es lógico, fue razonable. Dice, ¿cómo voy a tener yo un hijo si yo no? Es lo normal, es lo natural. Respondiéndole el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ahí viene, ella también que ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto, por eso empezaba por el sexto mes, para su embarazo, la que llamaban estéril. Y le dice el ángel Gabriel le dice, porque nada hay imposible para Dios. Bien, entonces vemos aquí a María, que yo he buscado sobre la vida de María, ¿verdad? Lo que pasa es que hay muchas cosas, hay mucha información y uno sabe todo si todo es verdad o no es verdad, ¿verdad? Lo que sí coinciden en que María era joven, María tenía 16 años cuando quedó embarazada de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué, si María ya estaba casada, por qué no había tenido relaciones José con ella? ¿Será porque José era mayor y la respetó porque era muy joven todavía? Aún no quiso llegarse a ella, ¿verdad?
porque son dudas y cosas que uno se pregunta, porque ella era muy joven todavía. Entonces, este ya lo leí, el 35, respondió el ángel de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y aquí tu parienta, vale. Entonces María, porque todo esto ocurrió, pero no ocurrió en sueños, María no estaba dormida, María estaba despierta cuando el ángel se le apareció. Imagínense que a ustedes se le aparece un ángel, con qué apariencia, no sé cuál, y le dice algo así. ¿Cómo nos quedamos, no? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué haríamos? ¿No? O si nos los creeríamos realmente. Entonces María, toda emocionada, pues al otro día pues se fue a buscar a... Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Fíjate la contestación de María, porque no siempre tenemos esas contestaciones para Dios, no tenemos siempre esas contestaciones para el Espíritu Santo. No siempre en nuestras vidas hacemos eso. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántas veces la palabra que escuchamos no entra por un oído, se nos cae al suelo? Y el ángel se fue de su presencia, se fue bien tranquilo porque sabía que María daba la estatura perfecta. Fue elegida por Dios, pero ella tenía que aceptarlo, ¿verdad? Ella tenía que decir sí, porque no solamente las cosas es, vamos, no, es que uno lo tiene que aceptar, en la vida las cosas uno lo tiene que aceptar y la tiene que hacer suya, creyó. Bien, entonces María, después de todo esto, pues muy emocionada, se va a visitar a su prima, Elizabeth, que vive en lo alto de la montaña, en un pueblo, en una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, el marido de Elizabeth, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Imagínense que solo con una voz ya iba embarazada de un día, un ovulito chiquitito que ya se había instalado en el vientre y ya iba llena del Espíritu Santo. Nada más llegar, ya le dijo, la salutación que le dijo, saltó el niño de su vientre. Juan el Bautista, otro predestinado también para todo el plan de Dios. Y fue llena del Espíritu Santo, en cual empezó a profetizar, ¿verdad? Porque ellas profetizaron. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Qué honrada se sintió, ¿verdad? Con qué belleza, ¿no? Con qué tratan todo lo que vivieron, ¿no? Porque todo lo vivieron tan precioso y tan bonito y con tanta honestidad y con tanta verdad. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Entonces vemos a María profetizando también, un Magnificat que se llama ahí. Nunca habíamos destacado a María como profetizando también la palabra. También tuvo sus momentos. No fue solo la mujer natural que crió a Jesús, tuvo que ser muchísimo más para llegar a ese rango, ¿no? Pienso yo, ¿no? Para que Dios la eligiera a ella, que hoy en día es la iglesia, evidentemente, porque ahí se engendró la iglesia, la gracia, el tiempo que hoy vivimos, el tiempo que hoy nos ha tocado respirar, que tenemos que estar muy agradecidos por el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Esas son palabras de María, la madre de Jesús. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Quiénes somos los elegidos? Los pecadores, ¿verdad? Tenemos toda una bajeza delante de Dios. Y qué humildad también de ella. Porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso,
santo en su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Vemos también las generaciones que se han ido pasando, todas las generaciones, 2000 y pico de años que llevamos ya pasando, de generación en generaciones, tantos capitanes y guardianes de la gracia, en los cuales también somos hoy en día nosotros, porque somos guardianes. Desde los apóstoles a todos los grandes capitanes que se levantaron, todos somos los guardianes de la gracia, ¿no? De la palabra de Dios, de la palabra de Jesucristo. María llevó la gracia en su vientre y yo la quería destacar como mujer en Dios. No como se le destaca hoy en día, porque a mí no me gusta entrar en esas historias de hablar por cada uno como lo ve o como lo siente, ¿verdad? Pero sí es verdad que fue una gran mujer, una mujer que creo que fue criada, era joven, se sabe que viene de familia pudiente y que también venía de la familia de David. Lo que pasa es que tampoco se mencionan mucho en las familias de las mujeres, sino de los hombres. Y que debió de ser criada de una manera muy especial, con unas personas, con unos padres excelentes, con un amor y con creer en Dios, aunque era en el Antiguo Testamento, pero con una alta fidelidad a Dios. Y seguía diciendo, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Continúa. Hizo proezas con su brazo, esparció, mira lo que dice aquí, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Por qué dice esto María? Tampoco, ¿verdad? Uno no se lo plantea. ¿Por qué dice esto María? Esparció. Y es todo lo que vivimos, todo lo que somos. Nuestra soberbia puede mucho más a veces que la palabra de Dios, puede mucho más nuestros pensamientos, nuestro actuar en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que hacemos realmente, en lo que sentimos verdaderamente. Entonces somos soberbios, se nos esparce el pensamiento del corazón, nuestros deseos, y dejamos de verdaderamente hacer o sentir o hablar de parte de Dios, ¿verdad? Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres Abraham. Bueno, bien, quería destacar la vida de María y también quería destacar un poco, porque no solamente fue ella, evidentemente. Tuvo un gran hombre a su vera. Tuvo la ayuda idónea, lo que se dice muchas veces. Tuvo una gran ayuda que fue José, que imagínense para José lo que significaría que él se enterase de que María estaba embarazada. Pues imagínate si él no había alzado con ella, y tan joven, y que la había respetado, que la había cuidado. Era un buen hombre, era un buen trabajador, era un maestro de la carpintería. También otro guardián junto con María de la Gracia. Fueron elegidos también por cómo eran y porque sabía que iban a responder bien a la llamada de Dios. Fueron excelentes. En Mateo 1:18 nos dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. A él en sueño, a María se le apareció. A él en sueño solo, pero bastó. Bastó para que... Claro. Es que llevar en tu vientre al Señor Jesucristo, eso requiere de una presencia... Pero bueno, a él se le apareció en sueño para advertirle y para decirle que no temiera, porque lo que había concedido era del Espíritu Santo.
Entonces él creyó, se levantó y fue a su mujer y no tuvo temor. De ahí que hicieron muchísimas cosas para cuidar de su hijo, desde salir huyendo hasta Egipto porque ya iba a matar Herodes a los niños porque ya se había enterado del nacimiento del Mesías. Huyeron, cuando pudieron volver volvieron, lo cuidaron, lo amamantaron, lo educaron. También tenemos las fiestas de la Pascua, ¿no es? Cuando van a presentar ofrenda al Señor, sacrificio, ¿no? Vemos a un Jesús también que se pierde, ellos cuando se vienen a dar cuenta, porque se creía que estaba con algunos parientes, se dan cuenta y vuelven a Jerusalén a buscarle con 12 años, y él le dijo, yo estoy en los negocios de mi padre, y ya él quería empezar a manejar, pero no, de esto que ya le dice, no, vámonos para casa, que todavía no ha llegado tu hora. Eran sus guardianes, perfectos guardianes que tuvimos, gracias damos también. Y tenemos también a una María quería resaltar también a María en las bodas de Canaán. Y no solamente a María, sino a un Jesús humano en ese momento. O por lo menos yo lo he visto así. Porque Jesús, tenemos que entender que Jesús vino a la tierra. Fíjate, eso para Dios tuvo que ser algo donde estás y cómo eres y cómo se ven las cosas y tener que bajar a ser humano. También era peligroso, porque ser humano es peligroso. Tienes que superar muchas batallas. Jesús tuvo que superar sus batallas. Evidentemente salió victorioso, pero tuvo que sufrirlas. Y yo creo que una de las primeras batallas que Jesús tuvo fue en las bodas de Canaán. En Juan 2:1. Lo que pasa es que tenía su madre allí. ¿Viste lo importante que es una madre, no? Una madre espiritual, una madre también física. Cómo son guardianes nuestros, cómo nos protegen. Cómo la Iglesia es guardián de la gracia, porque somos guardianes, estamos llamados a ser guardianes de la gracia. Estamos todos llamados hasta el día que tenga que ser o como tenga que ser. Entonces dice, en 2 de Juan 2:1 nos dice la palabra, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Aquí ya parece que José ya no estaba, que José ya había partido con el Señor o estaba durmiendo, no lo sé cómo será. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltó el vino. Algo muy importante en esa época, que parece que falta el vino, y porque las bodas sí que como duraban 3 días y el vino no podía faltar, era como algo muy, muy deshonroso. Debía de ser muy allegada a María, que les conocía bien, porque ella le dijo, le dijeron, falta el vino. La madre de Jesús les dijo, no tienen vino, y le dijo, Jesús le dijo, perdón, la mamá, o sea, María le dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, le dice a Jesús. Y Jesús le contestó, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Viste? Porque uno no se ha parado a preguntar por qué Jesús le dice a la madre, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Un poco así como diciendo, estoy en la fiesta, me lo estoy pasando bien, me estoy divirtiendo con los discípulos, todavía era joven, no había empezado, y va a empezar su ministerio. Entonces le dijo, aún no ha llegado mi hora. Quizá la madre tampoco se lo dijo porque tampoco María estaba quizás pensando en qué momento tendría que llegar, no tendría que llegar y de qué manera iba a llegar. Pero él ya sintió que ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque aún no ha llegado mi hora. Una contestación en la cual Jesús se dispuso, pero tenemos una María autoritaria, una María que da órdenes, que dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere, confiada. Y Jesús a continuación hizo su primer milagro de convertir el agua en vino. Miraba la disposición a veces que tienen las parábolas o los comentarios de los apóstoles. No sé si ahí primeramente Jesús ya fue enviado al desierto o después de esto ya fue enviado al desierto, ¿verdad?
a ser probada su carne. Jesús tuvo que ser probado. Es difícil porque son deseos, son sentimientos, son emociones. Entonces, fue duro para Jesús, pero yo creo que María también le abrió la puerta ya, como diciendo, ya tienes que empezar, es tu momento, llegó. De alguna manera indiferente o no directa, pero yo creo que fue la entrada de Jesús a su ministerio para empezar a hacer todo lo que tenía que hacer, llegar al desierto y pasar la gran prueba, que no todos hemos pasado pruebas o la superamos las pruebas, pero bueno, tenemos un Dios misericordioso que está con nosotros y que nos levanta a cada momento y en cada caída que podamos tener, porque Él comprende y entiende que nosotros no somos Él, pero sí somos parte de Él. Y que tenemos la gracia por bandera, ¿verdad? Y por eso también quería destacar a María y a José, porque yo creo que quizás los evangélicos nos hemos liado un poco con el tema de que se le ha dado tanto bombo a la imagen de María de la manera que se le ha dado, o a José también de la forma que se le ha dado, pero no le quitemos el lugar que tienen en las Escrituras, que es la que tienen, porque es la que le dio Dios, no nosotros. Es la que tiene y tiene un lugar muy alto, ¿verdad? También nosotros debemos de buscar ese lugar cuidando de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestras madres, ¿verdad? De a cualquier persona que le hablemos de la palabra, porque le vamos a llevar la gracia, ¿verdad? Y tendremos que cuidarle como ellos cuidaron a Jesús, ¿verdad? Hoy en día, gracias a todo eso, hoy estamos donde estamos y también somos lo que somos, porque siempre hay un antes de cada cosa, ¿verdad? Y con esta palabra finalizo. En el nombre de Jesús. Amén.